Como en otras ocasiones, el autor que presento hoy no es un autor, sino un compilador o un coordinador. Se trata del pintor Colin Sexton, que es un pintor bastante académico. He visto algunas de sus obras. Tiene un retrato de Prue Porretta como Lady Godiva, como la señora Godiva. Prue Porretta es una señora que interpreta a este personaje histórico de una manera, algo más recatada y pudorosa, algo más vestida, con la misma masa de pelo, supongo que artificial, porque es un personaje conocido, pero si su pelo fuera natural lo sería bastante más. El caso es que es un personaje muy reconocido, que se apellida Porretta, que es ese curioso nombre que yo recuerdo que José Guillermo García Valdecasas, cuando pasaba por la vía porretana, porque es el origen de ese apellido, un topónimo, y que tiene su vía romana que va por allí, siempre recordaba que le sonaba o que era un nombre ideal para una prostituta vieja, la porretana. Bueno, en este caso es Porretta, el topónimo, sin más. Y es un personaje bastante popular, y la pintura de Sexton es también bastante popular, apta para el gusto académico. Es un pintor completamente académico, aunque en este libro se admire a Matisse y a muchísimos otros pintores bastante divergentes del concepto de pintor académico. Empezando, desde luego, por Goya, que cuando le pidieron que diera unas instrucciones para una academia, dijo que las academias no convenían en absoluto, pero bueno, ya que se lo pedían, hizo lo que pudo. Hay que tener en cuenta, insisto, en que esto no es la obra única y exclusiva de Colin Sexton, sino de un equipo de colaboradores entre los que está compuesto por David Phillips, Barbara Moss, John Hostler, Victor Hawkins, John Yeadon, David Clifton, Dick Wall y Stan Smith. Esos son los autores, junto con Colin Sexton, de este curso de arte, como se tradujo en España por el editor Herman Blume, o Escuela de Arte, que es su título original, Escuela de Arte. Y bueno, al principio se explicita bastante bien, mejor que en la contraportada, en el prefacio se explicita bastante bien, y esto sí está escrito por Colin Sexton, de qué va este libro y qué es lo que tengo entre manos. Dice el prefacio: mucha gente que valora y practica el dibujo y la pintura no han asistido a una escuela de arte. Pongamos por caso a Giotto, que era un pastor que hacía dibujos en las piedras, y tantísimos otros. Este libro aporta, sigue Colin Sexton, del modo más práctico posible, un curso basado en los que se imparten en las escuelas de arte actuales. Es decir, hay gente que pinta y no ha estudiado, y la gente que estudia lo que ha visto en clase es, en su mayoría, en su gran parte, lo que aparece en este libro. Este libro resume lo que se enseña en las escuelas, en las academias. Y, claro, en niveles más elementales, en el bachillerato de artes, cuyos alumnos he tenido yo el privilegio y la dicha de haber dado clase. Porque claro, cuando me dan, yo generalmente enseño en el nocturno, que es lo que me gusta, por muchísimas razones. Pero cuando no tengo más remedio que tomar horas de mañana, si pueden ser de bachillerato de artes, mucho mejor, muchísimo mejor. Porque uno trata supuestamente con futuros artistas. Este libro aporta, del modo más práctico posible, un curso basado en los que se imparten en las escuelas de arte actuales. Todos los ejercicios del libro que el lector puede realizar van acompañados por trabajos de estudiantes de arte, junto con comentarios de los maestros de las escuelas de arte, similares al tipo de crítica constructiva que los estudiantes reciben en la escuela de arte. Bueno, sí,
El título del libro es Escuela de Arte, eso queda claro. Me he detenido un poco, claro, he ralentizado la lectura, porque esto en cierta medida, más que un beneficio, es un inconveniente. Porque en este libro, junto a muchísimas obras, comentarios y análisis de los grandes maestros, aparecen obras de estudiantes de arte anónimos que evidentemente no pueden enseñar tanto como la imagen de un gran maestro. Es lo que pasa no ya en las escuelas de arte, sino en todas las escuelas, empezando por las de idiomas, porque cuando uno va a una academia de idiomas, no ya una academia de arte, sino una academia de idiomas, escucha muchísimas más veces pronunciar mal las palabras por parte de sus compañeros que bien por parte del profesor o por parte de las películas o materiales audiovisuales que se pongan. Y en una escuela de arte con ese diseño, como es este libro, ocurre también eso, que puede ser que uno vea más los defectos que se mantienen en los ejercicios de los compañeros que se ponen como modelo que las virtudes y méritos de los grandes maestros. Esto es, digamos, la primera desventaja, el primer inconveniente que tiene una escuela de arte. El que uno ve obras que no son desde luego de grandes maestros y las ve con más profusión y frecuencia que las obras de los grandes maestros. O de la naturaleza, pero para eso habrá tiempo. Eso se comentará de manera inmediata. A partir de estos comentarios, el lector puede desarrollar una conciencia crítica de su propio trabajo. Conciencia crítica, autocrítica, crítica autónoma, pero que sin embargo viene de las críticas de otros, que viene de las críticas de un profesor de arte. A partir de estos comentarios, bueno, sí, eso es, curso de arte, o sea, escuela de arte, está dedicado preferentemente a las disciplinas fundamentales del dibujo y la pintura. Es decir, cuando se dice arte, no se piensa en escultura, no se piensa en técnicas de grabado, se piensa en lo que uno puede hacer con las propias manos sobre un medio bidimensional. Esto es una visión plenamente reduccionista de arte, pero cierto es que el dibujo es un fundamento del arte, ahora se verá que es el nombre de una asignatura. El dibujo es fundamental para todas las artes, sin duda alguna, y que esta designación es la habitual en los sistemas académicos, en los regímenes educativos. Cuando se habla de arte, por excelencia se piensa en el dibujo y la pintura. Es la convención académica. De escultura aquí no hay nada. Punto, ya está. Aquí no va a encontrar, aunque se llama curso de arte, aquí no hay escultura. Y aporta una introducción al ambiente ideológico de las escuelas de arte hoy en día. Curso de arte permite que los lectores participen en un curso de bellas artes para ampliar sus propios horizontes creativos y habilidades técnicas y además para contemplar su propio desarrollo creativo con una perspectiva más amplia. Bueno, este libro es útil para saber dibujar, para saber pintar. ¿Este libro es útil? Pues es útil como es útil una academia. Goya respondería que esto es útil como una academia puede ser útil. Básicamente no, pero alguna cosa sí tiene. Es interesante que empiece por una parte histórica y hable de las academias, fechando su nacimiento en el año 1500. El equipo considera que la primera academia, o sea, cuando hablamos de escuelas de arte y de academias, la primera es la de Florencia, fundada en 1562. Es decir, la historia de las enseñanzas que aquí se resumen empieza en 1562. No considera la enseñanza autodidacta, que puede derivarse de manuales como el de Cennino Cennini. Tampoco considera la enseñanza privada en talleres, que no solo es enseñanza de estudiantes, sino de verdaderos trabajadores, de aprendices que van
con un maestro, que es lo que se había hecho siempre. Uno o aprendía solo, o aprendía con un manual, o aprendía con un maestro. Esto de las academias es, según podemos tomar de la historia recogida en este libro, es una innovación en Florencia en 1562 y empieza con la obra de un autor que ya he presentado, que es Agostino Veneziano. Y la primera imagen que nos plantea es la de la academia, grabada, representada por Agostino Veneziano, sobre la que hace algunas curiosas observaciones. Comenta este grabado de Agostino Veneziano. Vemos una academia moderna en la que hay una modelo desnuda rodeada por estudiantes, en su mayoría mujeres, veo. Y se nos dice que así es como funcionan las academias hoy. Básicamente las academias son constantemente eso, una señora desnuda con gente alrededor. Esa es la idea que básicamente hay. Bueno, en este caso hay un hombre desnudo, pero vamos, gente en cueros, señoras en cueros, o señores en cueros y gente dibujándola. Eso es básicamente lo que entendemos por una academia desde 1562. Pero en el caso de la de Agostino Veneziano no están con una señora en cueros, sino con un muñeco de un hombre. Y se nos dice... bueno, en la actualidad las escuelas de arte tienen una atmósfera mucho más libre que la de las academias de los siglos anteriores. Por ejemplo, los estudiantes disponen de un estudio, se ve un estudio, pero un estudio colectivo. Por cierto que hay una señora en cueros en una silla, pero luego otra tumbada en un catre a la que nadie hace caso, y luego se ve alguien más desnudo reflejado en un espejo. O sea, hay 3 modelos desnudos y pues hay casi más nudistas que pintores. Bueno, ese es el ambiente de una escuela moderna. En realidad es mentira, porque tantos modelos no se dispone de ellos. De hecho, puede que no se disponga de ninguno. Y de hecho, bueno, yo recuerdo en Granada una huelga de modelos, porque por lo visto les pagaban 5 euros la hora y les parecía poco. Los modelos se pagan, y claro, cuantos más modelos haya, más caro resulta y menos posibilidades va a haber de sostener ese ritmo. Bueno, digamos que eso es una academia actual. Disponen de un estudio donde trabajar con un modelo y con luz natural. Se supone que hoy día las academias privilegian la luz natural. Algo que en las estampas que hemos estado viendo antes y que veremos no es común en absoluto, porque las academias que aquí aparecen tienen luz artificial. Son espacios cerrados, sin ventanas, con luz artificial. Bueno, los espacios cerrados... Bueno, esto es una excepción. Vemos aquí una academia representada por Alexis Lemaitre, que está muy bien diseñada porque bueno, esto es para exámenes. Cada estudiante tiene una ventana detrás. El edificio está bien diseñado y cada estudiante tiene una fuente de luz propia. Además, tiene una separación y una cortina porque es un examen y no pueden copiarse unos a otros. Pero en general las academias son espacios cerrados. Tiene un poco de sentido porque, claro, el estudio del pintor o la academia es junto con una academia de medicina, junto con un espacio médico, es, diría yo, el único espacio en el que se permite la desnudez en la sociedad de tiempos pasados, con lo cual que haya privacidad se puede entender perfectamente. Como digo, lo de la luz natural es lo común hoy día, pero todas estas imágenes, todas estas estampas nos revelan que en el pasado no era así. Aquí trabajan a la luz de una vela, a la luz de una vela. Y en otras de candiles y de lámparas artificiales, en suma.
Se les anima a experimentar con distintos medios y estilos. Bueno, claro, eso no quita que los estudios de los grandes pintores no tuvieran grandes ventanales y grandes fuentes de luz. Me refiero a los pintores que tenían palacios a su disposición y grandes talleres. Pero en general las academias más modestas desde su origen, como digo, son espacios cerrados con luz artificial. Sin embargo, el equivalente que podemos ver en la pintura de Veneziano, la Academia de Roma, los estudiantes trabajan con una figura de escayola y solo disponen de una fuente de luz. Solo mucho más adelante, cuando habían pasado varios exámenes y concursos, se les permitía a los estudiantes trabajar con un modelo vivo. Estas restricciones, no se aplican hoy día. Entonces, primera desventaja de la academia, que tiene muchas tonterías y normas estúpidas, aunque no tantas como en el pasado. Pero esto de que tú llegas y te dicen, no, tú con el modelo vivo no, tú con el muñeco. Luego ya veremos si... Es absurdo, no tiene sentido. El muñeco va a estar siempre peor hecho. Vamos a ver si se puede apreciar el muñeco. El muñeco va a estar peor hecho siempre que un hombre de verdad. Es un modelo. No va a tener menos que ver con la realidad, con el cuerpo humano real, que un cuerpo humano de verdad, por muy mal hecho que esté este cuerpo humano real. No tiene ningún sentido, es otra desventaja de las academias. Y luego, más adelante, que por cierto también los modelos que se usan aquí son un poco, tienen un valor un tanto relativo, porque es siempre la misma modelo enseñando ahí su Hirsuta Pudenda, una modelo que no tiene mucho de particular, y es siempre la misma modelo, y trabajar siempre con la misma modelo tiene las desventajas obvias, naturales. Si uno solo trabaja con un modelo jorobado, creerá que la figura humana es así. Bueno, pues más adelante, en la página 91, se habla de la elección del punto de vista, y dice: es muy importante dar un par de vueltas alrededor del modelo antes de empezar a trabajar, para descubrir los aspectos más interesantes. Eso será si se si se tiene dinero suficiente como para contratar modelos, y se trabaja solo con ellos, y al llegar al estudio uno da esa circunvolución, da esa vuelta y examina qué le interesa más. Pero como se dice a continuación, en el estudio de una escuela no siempre es posible conseguir la posición exacta que uno desea. Claro, es otra desventaja de la academia. Cuando uno tiene un modelo que no ha de ser pagado, claro, puede ser un primo suyo, su prima, una amiga, no es necesario. La figura humana es igual, independientemente de las relaciones familiares, socioeconómicas y políticas que nos vinculen a su poseedor o poseedora. La figura humana es la figura humana. Un modelo profesional no va a aportar más datos sobre la anatomía que un colaborador aficionado, que una amiga que nos ayude. Sin embargo, si es una modelo profesional en un ambiente profesional, es decir, en una academia, vamos a tener estas limitaciones, que es que nos vamos a tener que sentar donde podamos. Y donde podamos a lo mejor no es donde más nos convendría, donde querríamos. Dice, pero tampoco hay por qué empezar a trabajar allí donde uno cae. Es decir, la solución que dan es: intenta cambiarte de sitio, intenta ahí remeterte y dar un codazo. Pero es una limitación de las academias, evidentemente. Tampoco hay por qué empezar a trabajar allí donde uno cae. Pero a veces sí, cuando todo está lleno, cuando todo está atestado, o cuando el profesor te dice que te pongas ahí, te tienes que poner ahí. La elección del punto de vista, y si es posible también de la pose y el ambiente, tiene tanta importancia como el manejo de los materiales, y hay que tomársela igual de seriamente, dedicándole algún tiempo antes de empezar. Por lo que llevamos visto, las academias tienen más desventajas que ventajas, sin hablar de aquellas que menciona Goya para oponerse a la creación de una
academia, pero habría que decir en su descargo que sí que tienen alguna ventaja como esta de trabajar con lo que hay. Precisamente esto que se plantea y se presenta como una desventaja, el que uno no se puede sentar donde quiere, es en cierta medida muy didáctico. Esta desventaja es muy didáctica porque obliga a trabajar con lo que hay y obliga a adaptarse, a no ser un remilgado y exquisito petimetre que quiere que le calienten los pinceles, sino a trabajar en circunstancias adversas, aunque es cierto que trabajar en circunstancias adversas siempre es posible, porque la vida es más adversa que ventajosa, y no hay que pagar por eso. No hay por qué pagar por eso. La mayor ventaja de una academia la cifro en la emulación, la competición y la comparación. Cuando uno trabaja con compañeros, aunque no sean grandes maestros, siempre verá que hay cosas que ellos saben hacer y uno no. Y uno dejará de creerse el mayor genio del mundo, como le podría ocurrir si trabajara solo. Esa convivencia, esa frecuentación de compañeros puede ser la mayor ventaja de una academia, porque obliga a despertar y a no estar satisfecho de manera definitiva con lo que se ha alcanzado, viendo alrededor que hay gente que es capaz de alcanzar lo que uno desearía, o cosas que a uno ni se le había ocurrido, ni se le había pasado por la cabeza. Quizá esa sea la mayor ventaja de una academia, el tratar con otros pintores, ver sus resultados. Naturalmente puede ocurrir que uno esté en plena disonancia con lo que hacen sus compañeros y lo que le piden sus maestros y esté convencido de que eso es lo correcto. Claro, entonces se cumpliría esa anulación de la utilidad de la academia que postulaba Francisco de Goya. Pero en general yo veo la utilidad de una academia como la utilidad que se puede derivar de una academia de danza. Me acuerdo de una serie que era muy popular en mi infancia, Fama, que era una academia de artistas, una academia de arte, pero de artes dinámicas. Porque claro, cuando aquí se dice arte, se piensa en las artes estáticas y además en el dibujo y en la pintura. Nada de escultura. Bueno, pues eso eran artes dinámicas, y precisamente el interés del ámbito académico era la emulación, la competición artística entre... Sí, naturalmente. Entre artistas también hay competiciones personales, hay batallas de ego, batallas de vanidades, por supuesto, y que pueden ser muy peligrosas. Unas becas que reúnan a jóvenes en una misma casa puede ser como una caja de bombas, empezando incluso solo en el terreno de los celos amorosos que se pueden establecer. Puede acabar aquello a navajazos, pero bueno, esos son daños colaterales. Lo que importa es la emulación y la competición artística. Ahí cifro yo la mayor ventaja del estudio en una academia. Por lo demás, pasando el preámbulo, pasando el prefacio, ¿qué enseña este libro? ¿Es útil este libro? Bueno, en las primeras páginas yo encuentro algunas cosas discutibles, porque claro, naturalmente al hablar de arte, piensa en dibujo y pintura, pero piensa también en arte occidental. Esto es una escuela de arte, es una academia de arte occidental. Pero claro, porque esto es reflejo de las escuelas de arte europeas y sobre todo británicas. Las cosas que aquí se dicen en las escuelas de arte británicas, que a pesar de ser un gran imperio que ha tenido bajo su yugo a gran parte de Asia, a pesar de eso, solo mira hacia sí y solo considera el arte occidental y con mayor atención el británico. Por lo tanto, cuando al principio se ve obligado a hablar de ese arte del imperio, de ese arte de Asia, creo que comete algunos errores. Bueno, comete algunos errores desde que empieza con lo que
si traducimos la enseñanza a asignatura, se llamaría Fundamentos del Arte. Bueno, empieza con lo básico, que es la observación y la autoobservación. Trae a colación los autorretratos de los grandes maestros. Hay dos principios, claro, esto ya es la parte de fundamentos. Hay dos principios que se enseñan en todas las escuelas de arte y que en la asignatura de fundamentos podemos decir que son los dos fundamentos. Aquí trae esos dos principios, que son la importancia de observar, es lo que decía Chumichúmez, de que en la pintura, en el dibujo, el ojo trabaja más que la mano. Observar, hay que observar. La pintura es ante todo contemplación, y a la hora de usar la mano, a la hora de plasmar lo que se ve, se insiste, hay que observar, ese es el fundamento. A la hora de plasmarlo en el medio bidimensional, hay que pintar lo que se ve. Es algo que el director de cine Peter Greenaway, repite constantemente, como la mayor enseñanza que recibió de la escuela de arte. Siempre nos decían, hay que pintar lo que se ve, hay que pintar lo que se ve, no lo que se sabe, sino lo que se ve. Hay en el Lobo Estepario de Hermann Hesse una crítica a una pintora aficionada que había intentado representar a Goethe no como lo conocía a través de los retratos contemporáneos, sino a través de lo que ella consideraba que debería ser Goethe, que debería ser un hombre agudo, un hombre vivido y ajetreado, y por lo tanto le añadía rasgos faciales para hacerlo más severo, más inteligente, que no estaban. Ella no estaba pintando lo que se veía, sino lo que ella sabía o lo que intuía. Entonces, según Hermann Hesse, el resultado era un desastre. Yo entiendo que Hermann Hesse en realidad se está autocriticando y que él seguramente intentó hacer un retrato de Goethe, le salió como se critica en el Lobo Estepario y luego se lo atribuye a un personaje. Yo entiendo que ha de ser eso, a no ser que alguien que conozca mejor la biografía de Hermann Hesse me lo pueda corregir. Muchos cometen el error, al hacer un retrato, de pintar lo que saben de esa persona y no lo que se ve, con lo cual estropean la imagen. Esto es un principio académico. Naturalmente, grandes maestros han basado su pintura en pintar no lo que se ve, sino lo que se sabe. Desde luego, Picasso, en muchos de sus cuadros, no pinta lo que se ve. Y bueno, el cubismo se basa famosamente se basa en pintar de manera simultánea determinados rasgos que no se pueden ver a simple vista, con lo cual no se está pintando lo que se ve, sino de alguna manera, y en contra de lo que piden las academias de arte británicas, lo que se sabe. No lo que se ve, sino lo que se sabe. Bueno, estos son los dos grandes principios. Estos son los fundamentos. Y hay una asignatura que tienen mis alumnos de arte, que es Fundamentos del Arte, y que se corresponde, porque esto es el reflejo de la enseñanza académica, verdaderamente, se corresponde con la primera parte del libro. Sin embargo, ellos también tienen una asignatura que se llama Volumen, y eso aquí estaría en la segunda sección, que es la de dibujo. Las grandes asignaturas aquí son fundamentos, dibujo y después pintura. A ver si veo un índice que me lo confirme, pero básicamente es eso. Empieza por fundamentos, dibujo y luego pintura. Dibujo... primero fundamentos, luego dibujo, luego color. Claro, naturalmente, si alguien solo se va a dedicar al dibujo y al grabado en monocromos, no va a necesitar de la parte del color. Es como la preparación del discurso según Quintiliano, que vale para el comentario de texto, cuyas dos últimas partes son la memoria y la acción. Si alguien solo se va a dedicar a la retórica por escrito, no necesita evidentemente la parte de la memoria, no necesita aprender a memorizar textos, y no necesita la acción, no necesita aprender a declamarlos ni a acompañarlos con gestos. Entonces, si alguien solo se va a dedicar al dibujo en blanco y negro, en monocromo,
o en rojo se dan, bueno, como Miguel Ángel, que dibujaba